Che, trabajando mucho en tratar de desentrañar el diagnóstico. O sea, a mí no me termina de cerrar que semejante catástrofe electoral esté ligado solo a lo económico. Porque la verdad que en lo económico no hubo una catástrofe, ¿no? La catástrofe la generó Macri. Y ayer esos dos datos que salen de consumo, que se publican en el Destape, me llaman mucho la atención. Y yo se lo pasé a mucha gente de la política ayer que también le llamó la atención. Y es que el mes anterior a la elección, en julio, el consumo en supermercados subió 5% con respecto a julio de 2019. Es decir, se consumía más en supermercados con Alberto que con Macri, aún estando en pandemia. Y el consumo en mayorista es el que le vende al almacén, al autoservicio, al chino, subió un 14% con respecto a la época de Macri. Eso te da un promedio de suba de consumo de los bienes que utilizamos en el hogar del 8%. Es decir, en julio, el mes anterior a las elecciones, los argentinos consumieron un 8% más que en el julio de Macri, en julio de 2019. Eso me parece a mí, relativiza un poco que todo haya sido el impacto económico. A mí me cuesta mucho, ya te digo, o sea, cuando yo veo una catástrofe electoral así, tengo que buscar otra catástrofe que pueda generar ese efecto. Y la verdad que la catástrofe que hubo fue la pandemia. No hubo una catástrofe de desempleo, no hubo una catástrofe de caída de consumo. La catástrofe que hubo fue todas las cosas que generó la pandemia que no son las habituales, ¿no? O sea, nos pasaron cosas en nuestra vida que nunca nos... Porque en general, cuando vos votás a un gobierno, a los 2 años lo podés castigar un poco porque no te gustó del todo. No sacarle 20 puntos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces yo digo, lo más directo con eso, me parece, es la catástrofe de la suma de pesares que tuvimos por la pandemia. Porque nosotros hemos discutido mucho. Acá del Destape dijimos, no sé, empezamos a marcar diferencias con Guzmán. Dijimos, devaluaste mucho en 2020. ¿Por qué subiste el dólar 41% si pensabas que la inflación iba a ser del 29%? ¿No? Sí. Listo. Primera diferencia. Segunda diferencia, ¿por qué dejaste que se te escape tanto el contado con liqui y lo paraste cuando estuvo en tanto? El contado con liqui no se trasladó a precios. El dólar en 2020 sí. ¿Por qué gastaste menos de lo que había? ¿Por qué tuviste menos déficit del que habíamos acordado? Y en el primer semestre además gastaste menos en términos reales, cosa que Guzmán desmiente, pero es así, gastó menos. Ahora, hay que reconocerle un punto a él cuando después te dice, bueno, yo podía haber gastado más, pero si hubiera gastado más, también la inflación hubiera sido un poco más alta. Con lo cual, el saldo, ponerle que tengo razón yo, e incluso Cristina, que escribió lo mismo en la carta, y hubiéramos estado un poco mejor si gastaba más, ¿sí? Ponerle que mejora un poco la situación de la población porque gastas más, empeora un poco porque hay un poquito más de inflación y el saldo es positivo para la población. Ahora, ¿amerita eso semejante catástrofe electoral? Yo siempre lo dudé y desde que vi este dato de consumo lo dudo más que antes. ¿A qué voy? ¿Por qué insisto con esto? Porque se están tomando medidas a partir de un diagnóstico. ¿Y si ese diagnóstico es equivocado? Las medidas de la carne, ¿no? Decir, bueno, ayudemos a los productores que están enojados con nosotros y las poblaciones que los circundan también, entonces perdimos mucho voto ahí. Yo dudo mucho que esa gente nos vote. Yo dudo mucho que esa gente nos vote, realmente. Sí. Y algo vas a perder del otro lado, ¿no? Sí, hace un rato cuando hablábamos de lo que es el anuncio, la reunión de ayer de Julián Domínguez con la mesa de enlace, a mí la pregunta que me surgía era, efectivamente se ve que está, la negociación es por la paz, digo, bajar la tensión con la mesa de enlace. Y eso parece que se logró. La pregunta es, ¿cómo lográs acompañamiento? ¿Bajando tensión con la mesa de enlace o bajando el precio del asado en la carnicería? Sí, uno podría decir, mira, ayer se tomaron 2 medidas, ¿no? Una es la liberación de estos que le dicen vacas viejas y qué sé yo, y la otra es que el Banco Central decía, bueno, mira, yo no te doy este crédito a tasa baja si vos no liquidás lo que corresponde. Y ahora le dijo, bueno, te lo doy igual. Con lo cual, de alguna manera, convalidás que el tipo no liquide.
Si el tipo no liquida, nos pasa lo que nos pasó el mes pasado, que exportamos un montón, pero no liquidaron. Claro. Guarda, yo no soy de los que soy anti-exportación, de ninguna manera, porque el problema central de la economía es la falta de divisas. Lo que yo discrepo con lo que dicen, no, cuando produzcamos mucho va a haber carne para exportar y para el mercado interno. Eso es una falacia, porque la población de China es tanto más grande que la nuestra, que no hay forma de que nosotros exportemos lo suficiente para proveer todo lo que nos pide China y que además nos quede un saldo en Argentina para tener un precio interno más bajo. Claro. O sea, la única forma es que tracemos un sendero y digamos, cuanto más producir, más podés exportar. Pero nunca me dejes con una cantidad tan baja de carne en Argentina que haga que el precio se dispare. Y la negociación, el sentido común te dice que no puede correrse mucho de ahí. Salvo que digamos, bueno, listo, ya está, mira, no vamos a pelear más esto, la carne va a salir lo que tiene que salir y que la gente coma otra cosa, ¿no? Ahora, repito, vuelvo a lo mismo. Todas las medidas se van a tomar pensando que todo lo que se hizo en la economía estaba mal. Yo lo marqué durante 2 años, así que te imaginas que, o sea, está lleno de notas mías marcando diferencias con lo que dice Guzmán. Pienso que un ministro que tuvo un 50% de inflación debería irse. Entonces ya lo dije. Ahora, dicho esto, vamos a decir que la catástrofe electoral esta fue por un punto más de gasto, un punto menos de gasto. Vamos a dar vuelta todo, vamos a corrernos a la derecha, vamos a traer ministros como Aníbal, que yo lo quiero mucho, Aníbal, pero olvídate de que se te sume un clase media. Ya está, listo, le pusiste una pared ahí, ¿no? Con la clase media. Es decir, tomamos muchas medidas, que algunas tienen gran relevancia, que algunas te hacen perder incluso electores por otro lado, por un diagnóstico que yo no sé si es tan preciso. Eso es lo que quiero poner en cuestión, sin creerme el dueño de la verdad. El Frente de Todos está lleno de gente que sabe más que yo. Alberto, Cristina, Sergio, Máximo, todos sabemos. Yo digo, agregar un punto para decir, paremos la pelota, a ver si, qué sé yo, nos vamos para eso que llaman peronismo clásico, que para mí es un peronismo de derecha, queremos acercarnos al campo, ponemos una figura que viste, es como cuando ves C5N, qué sé yo, son 300.000 personas, sí, son siempre lo mismo. Necesitamos salir un poco a buscar afuera. Si ponemos figuras que son expulsivas para los de afuera, va a ser más difícil que entre. Digo, una serie de decisiones me parecen apresuradas, nerviosas, comprendo que sean nerviosas, que no sé si son las correctas, porque me parece que semejante catástrofe electoral tiene que haber sido el resultado de otra catástrofe. Y la única catástrofe que yo veo es la pandemia. Es la pandemia que te dejó en casa, que no permitía que los chicos vayan al colegio, que los jóvenes salieron de joda, que el que hacía changas haga changas, que ya volvieron a la clase, ya volvieron a salir de joda, ya volvieron a hacer changas. Es decir, un montón de cosas que sucedieron, que eran inevitables, que no van a volver a suceder. Y que entonces, si es así, los cambios que tenés que hacer no son tan determinantes. No tenés que dar vuelta al gobierno como un guante. ¿Se entiende el concepto? No sé sí, yo creo que igual ahí, Roberto, que hay otro favor que tiene que ver. No creo que todas las decisiones que se hayan tomado desde el 12 de septiembre hasta acá hayan sido electoralistas. Creo que hay decisiones que se tomaron por cuestiones más de fondo en algún punto, en particular los cambios en el gabinete. Digo, más allá de... A ver, la elección claramente fue un llamado de atención. Mi pregunta es si esos cambios buscan evitar el mismo resultado en noviembre o buscan atender a causas más de fondo de ese llamado de atención que no necesariamente se resuelvan antes de noviembre. Los ministros se cambiaron un sábado a las 10 de la noche. Si no fue un cambio de apuro, no sé cómo llamarlo. Bueno, después de una semana particular. Fue un viernes a las 10 de la noche, cerrando una semana muy particular. Igual, a ver... con un WhatsApp. Sí, no, está claro. El tema no es apuro sí, apuro no. El tema es si se pueden cambiar votos con decisiones que se toman en una semana, 2 semanas o no. Y en todo caso, qué votos y qué decisiones. Porque yo creo que sí hubo un componente económico importante en esta elección. Pero creo que ninguna de las decisiones que se tomaron después del 12 de septiembre apuntan
a los principales afectados por ese componente económico, que son los trabajadores informales. Yo creo que sí hubo un componente económico muy fuerte en un montón de trabajadores informales, gente desempleada, gente que está en el mundo del trabajo en negro desde hace muchísimos años, que apoyaron durante mucho tiempo al peronismo y que esta vez se quedaron en sus casas o no fueron a votar o votaron en blanco porque sienten que el peronismo no les estaba dando respuestas. Y ni el acuerdo de la carne, ni la suba del impuesto a las ganancias, ni nada de eso es algo que vaya a cambiar el voto de esa gente. Que es gente que no cambió, que ni siquiera, fue a votar cuando vio que Larreta salía a proponer eliminar las indemnizaciones, porque es gente a la cual una indemnización por despido le queda lejísimos, lejísimos. Yo la verdad es que creo que va a ir mucha más gente a votar. Eso también es posible. Que no hagas nada. Eso también es posible. Fuimos a votar después de 5 días de diluvio en donde la gente que vive en calle de tierra no podía poner un pie. Lo dijo el padre Olivera ayer con Víctor Hugo. Fuimos a votar en una PASO, que en general la gente nunca le termina de cerrar mucho a qué carajo va a votar. Y probablemente tengan miedo porque le fue mejor a la derecha de lo que muchos creían que le iba a ir. Todo eso es cierto, pero eso tampoco es una excusa para que el gobierno no haga nada. Digamos, o sea, yo no digo que no haga nada. Yo en todo huelo un tufillo a corrimiento a la derecha. Puede ser. Yo creo que más que un corrimiento a la derecha, hay un corrimiento a la efectividad, porque había un problema también en ese gabinete de falta de efectividad. Y creo que lo que se buscó es un poco eso. Regalarle la efectividad a la derecha me parecería un poco sonso. Después hay otra discusión sobre la cual yo escribí el domingo un poco, que es esta idea de si el peronismo tiene que ser un partido de centroizquierda o tiene que ser un partido hegemónico. Y obviamente que la opción de que sea un partido hegemónico incluye ciertos conceptos, ideas, dirigentes, sectores de derecha, que si sos solo un partido de centroizquierda no los incluís. Tiene como contraparte que si lo haces bien, electoralmente te da una ventaja que supo tener durante muchas décadas el peronismo y que es algo que en los últimos años se está poniendo en duda. Es un debate súper de fondo igual y me parece que no se agota en un pase ni en una columna, pero digo, esta cosa del corrimiento a la derecha lo tomaría con algunas pinzas. Bueno, qué sé yo. Si Mansur no es la derecha, yo no entiendo nada. Bueno, a ver, ¿Infran es la derecha? Sí. Sí. Pero tiene un electorado que pide eso. Bueno, por eso, entonces tenemos que reconocer que buena parte del electorado peronista es de derecha. O de centro, o de los formoseños, los tucumanos, una parte de los santafesinos, los riojanos, los catamarqueños. Veamos también el país con esa perspectiva. Yo todo eso de que todos esos votos del kirchnerismo ahora en 4 años cambiaron y se los llevó el viento, la manera de ver, y no valoran la presencia del Estado y no valoran los derechos y qué sé yo, no sé qué pasó, y ahora son distintos, la verdad que no me la creo. No, nadie dice eso. Yo creo que todo eso que ofrecía el kirchnerismo era valorado y sigue siendo valorado por una buena parte de la población. Por supuesto, ahora, pero era valorado cuando además de eso había un plato de comida en la mesa. Bueno, el plato se los sacó Macri, ¿no? Está bien. Y la mitad del país votó a este gobierno para que resuelva ese problema. Y pasó la pandemia. Está bien. Pero de nuevo, evidentemente explicar lo que hizo Macri y lo que hizo la pandemia electoralmente no le funcionó a este gobierno. No le funcionó. No, está bien. Ahora, vos ponele que, la pandemia te generó una serie de problemas que hicieron que vos no le diste respuesta a la población. No le pudiste dar la respuesta que esperaba la población. ¿Sí? Esto que le mejoraste, que son los datos que aparecen en julio, no es suficiente porque Macri los había hundido tanto que de todas maneras no es suficiente. Ahora, ¿amerita eso que vos pierdas 20 puntos en la provincia de Buenos Aires? ¿Tenés que hacer un cambio tan grande y resolver todo esto tan...? Yo lo que digo es que cuando vos... Y me ha pasado en muchos años en la vida, ¿viste? Con empresas, con muchas cosas que he hecho. Vos te pegás un golpazo, decís, uy, me lo pegué porque hice esto mal. Y en realidad hiciste mal el diagnóstico y cambiás las cosas que estaban bien en vez de las que estaban mal. Y no digo, yo estoy de acuerdo con que Domínguez es más que Basterra, con que Aníbal es más que Feder, estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? En lo de Aníbal tengo mis dudas, lo repito, porque hay una serie de personajes que han sido demonizados en la Argentina, y es una realidad, y los gobernantes tienen que gobernar con los datos de la realidad, no con yo tengo razón o qué sé yo.
Tu incógnita, Roberto, es sobre el diagnóstico, sobre efectivamente era por ahí. O sea, si esos eran los cambios que estaba pidiendo las personas que dejaron de votar al gobierno. Sí, en las personas que se hizo, en las personas que se pusieron y en los cambios que yo voy percibiendo como esta. Ahora vamos a hablar con Domínguez a las 10:15. Ah, buenísimo. Y si este acercamiento al campo, bueno, todos estos acercamientos que yo estoy viendo, qué sé yo, son lo correcto, ¿no? Son lo correcto. O si simplemente tenías que, bueno, gastar un puntito más, tocar un poquito más, y dejar que termine la pandemia y que la gente pueda volver a laburar. Sí. Y que te pueda ver, que pueda ver al gobierno actuando con todo. ¿Sí? Plenamente, ¿no? Con las restricciones. Este es un gobierno con la cual buena parte de la gente está enojado porque lo encerró dentro de la casa. Y la gente piensa eso, qué sé yo, me encerró dentro de mi casa. No piensa que también encerraron a los ingleses, a los alemanes, a los españoles, a los franceses. Me encerró, estoy enojado porque me encerró en mi casa. ¿Qué sé yo? Yo lo que digo, yo no veo ninguna otra razón que no sea la pandemia que genere una catástrofe electoral que te haga perder 20 puntos. Sí. Igual, es la pandemia. Igual mismo si ese diagnóstico fuera correcto, Roberto, en el momento en el que te dejan de salir de tu casa, a vos no se te va la bronca con el que te tuvo encerrado. O sea, no alcanza con abrir la puerta de casa. Tenés 2 años para que la... No, pero guarda, yo pedí un relanzamiento del gobierno y me encontré con que me mandaron un WhatsApp un viernes a las 11 de la noche diciéndome que... cuáles eran los cambios. Yo a eso no le llamo relanzamiento. El desafío, Roberto, por ahí pienso, ¿no? Por todo lo que... Y además los cambios incluían todas personas que ya habían estado. Sí. Cualquier analista te dice trata de recrear y recrear no es lo que ya estuvo. Te digo, lo más recreado en todo caso por ahí es Mansur. Sí. No, estaba pensando cuando se escuchaba que por ahí el desafío, voy a decir una frase fuerte, por ahí el desafío es que tener una elección desastrosa, pero no un gobierno desastroso en los 2 años que quedan. Sí, yo nunca creí que el gobierno sea desastroso. No, por eso dije, advertí que iba a ser fuerte. Discrepo, la verdad, yo tengo la humildad que Guzmán no tiene, que es, yo discrepo, pero siempre me quedo con la idea de que por ahí tiene razón él. ¿Se entiende? O sea, sí. Yo digo, mira, yo creo que deberías haber gastado más. Y él te dice, no, porque vos no entendés nada, porque qué sé yo, si hubiera gastado más, hubiera habido más inflación. No sé, a mí me parece que entre ir al déficit de 4,5 y lo que te podía sumar la inflación, íbamos a tener un saldo positivo. Ahora, ¿de cuánto es el saldo positivo? ¿Íbamos a cambiar esta elección? Yo creo que no. Y repito, y no estoy seguro de lo que digo. Por ahí tiene razón él. Por ahí si hubiéramos gastado más, en vez de bajar la inflación del 5 al 2,5, hubiera estado en el 5 todavía. Puede ser. Ninguna de esas cosas me hace pensar a mí que alguien pierda 20 puntos en una elección. Mi planteo iba a que, el peronismo, el kirchnerismo, cualquiera de sus variantes está acostumbrado a perder elecciones legislativas de medio término. Sí, ha perdido todas, excepto la del 2005. El tema es qué gobierno hace estos próximos 2 años. Porque las presidenciales las ganó después. ¿No? Claro, sí, la que no ganó la perdió por un punto. Y la que no ganó la perdió por un punto. Claro, puede ganar. Sí, por eso, pero puede ganar si primero no se desespera en hacer cosas en 2 meses que no se pueden cambiar en 2 meses. No, pero y sí después está la cosa de fondo que hablaba recién Nico, que es decir, ¿qué es lo que uno tiene que hacer frente a un partido tan de derecha como es Juntos por el Cambio, que aparentemente si empieza a hacer además alianzas con Milei, qué sé yo, se corre más a la derecha todavía? ¿Cómo se enfrenta a eso? Porque los centrismos en Europa han destruido los sistemas electorales. O sea, a mí me da la impresión de que si nosotros ponemos esta especie de peronismo clásico, que no sabemos bien qué es, y ellos empiezan a mezclar con la ultraderecha, no vas a tener los 2 partidos que dijo Di Tella. Esto va a terminar repartido en 5 partes y vas a tener un 20% de izquierda, un 20% de ultraderecha y en el medio, no sé, un 25 y un 25 Juntos por el Cambio y el peronismo. Me parece que los achica en vez de agrandarlo. O sea, yo prefiero una confrontación bien fuerte. Si vos tenés una derecha bien fuerte, un movimiento popular bien fuerte, donde vos tengas claro... Lo que quiero decir es que yo no vi un ministro en estos días que fuera a las carnicerías a ver con el precio del asado. Vi un ministro que se reunió con la sociedad rural para ver cómo lo ayuda. Y esas son señales. ¿Se entiende? Sí. Hay que pensar, hay que ver desde qué punto de vista se
se observan las cosas y con qué perspectiva. Porque uno, bueno, ahora en un rato vamos a hablar con Julián y Julián Domínguez seguramente dará su versión de los hechos, con lo cual yo tampoco tiene mucho sentido que reproduzca las cosas que me contaban ayer desde el gobierno. Pero desde el gobierno ayer planteaban la reunión sobre el tema carne no como una reunión para resolver el corto plazo, sino una reunión para empezar a encaminar el largo plazo. Y yo en ese sentido estoy de acuerdo. Creo que hay de nuevo, ¿por qué regalarle la representación total del campo a la derecha cuando en realidad es un esquema súper complejo y donde hay un montón de cuestiones en las cuales les va mejor cuando gobierna el peronismo que cuando gobierna la derecha? Bueno, para eso se necesita sentarse a la misma mesa y ponerse de acuerdo en algunas cuestiones. Yo creo que los antagonismos son uno de los motores de la política, también que tienen límites y que hay momentos en los cuales esos límites se encuentran. Y creo que toda la deriva de los últimos 5 años de Cristina Fernández de Kirchner habla también de la exploración de esos límites y de ver cómo utilizar esos límites para seguir avanzando y no como una barrera. Por eso digo, no me parece que el solo hecho de sentarse con la mesa de enlace sea una decisión de derecha. Sí puede ser un guiño hacia la derecha, pero sabemos que guiños se pueden hacer todo el tiempo para todos lados. Creo que si de esto se sale llegando al 2023 con un 25%, un 30% más de cabezas de ganado, aumentando el coso y con el precio interno controlado y demás, podremos mirar para atrás y decir que tenemos razón. Si les sale mal, seremos los primeros en salir a pedir la cabeza, por supuesto, como lo hicimos siempre. Pero de nuevo, no creo que, a ver, vos lo decías muy bien, que queremos un gobierno que sea popular, ¿sí? Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Queremos que el peronismo sea un gobierno popular. Claro. En la Argentina no necesariamente ser más de izquierda te hace más popular. ¿Sí? Y hay que ser muy inteligente en ese equilibrio. Pero la palabra yo usé popular a propósito para no decir izquierda, que significa un montón de cosas más. ¿Sí? Sí. Repito, vos tenés un mes y medio antes de la elección. Y lo que hiciste fue decirle, no me importa si liquidás más o menos, yo los créditos subsidiados te los doy igual. No sé, que el Banco Central subsidia a los supermercados para que vendan asado más barato. No, o sea, son señales claramente para el otro lado. A mí eso, Roberto, me llamó la atención, incluso de lo que dijo. O dame las dos. Vos sabés que nosotros tuvimos un economista nuestro en el off con Julián Domínguez. Y Julián Domínguez dijo dos cosas. Primero, de ahora en más, todo se decide en el Ministerio de Agricultura. Acá no se va a compartir con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con la Secretaría de Comercio Interior. De ahora en más, esto lo manejamos nosotros, número uno. Y es cuando se le pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con el precio de la carne? Dijo, eso háblenlo con Comercio Interior. Sí. No, te iba a decir, Roberto, a mí un dato que me llama la atención de toda esta discusión y que lo repitió varias veces Julián Domínguez es 2020 fue el año récord de exportaciones de carne argentina, ¿sí? 2021, que es este año, si no se ponían los límites, iba a superar al 2020. Entonces, si están exportando más que nunca, ¿qué estamos discutiendo? No, hay un problema que yo no la pude escuchar a Julia, pero leí lo que pusieron en Twitter. Hay un problema que es esta negociación de yo ahora te voy a hacer producir más. Entonces cuando produzcas más va a alcanzar para los chinos y para nosotros. Eso no es cierto, nadie se puede creer eso. ¿Sí? Que tenemos que exportar porque necesitamos los dólares es una realidad. Ahora, la única negociación posible, que nadie pudo llegar a un acuerdo, Macri porque no lo intentó, y los ministros de Agricultura del kirchnerismo, incluido Domínguez, porque no lo pudieron hacer, es que lo que vos tenés que trazar es un sendero de decir, bueno, cuanto más produzcas, cada vez vas a poder exportar más. Sí, no da lo mismo. Sí, cada vez vas a poder exportar más. Pero también me tenés que sostener una cantidad en el mercado interno que no puede ir variando según lo que vos exportes. No me puedes generar una montaña rusa con los precios de la carne, porque la carne no es cualquier cosa. Y porque culturalmente, electoralmente, cada país tiene un alimento que cuida. Brasil el arroz, los franceses la baguette, los mexicanos la tortilla, y con eso no se jode. De todas maneras, digo, no estoy hablando de eso en particular, además yo lo aprecio, lo respeto a Julián, digo, no
no sé cómo hacer para que no se mezcle en este caso los nombres propios con lo que quiero decir. Yo tengo dudas sobre el diagnóstico de por qué semejante catástrofe electoral. Ujú. Y más cuando veo que el consumo, leía por ahí que alguien dijo, bueno, Ruta se ha equivocado porque el consumo solo subió en los ricos. No hay forma de que el consumo suba un 8% si solo consumen los ricos. ¿Sí? Hay una parte que claramente no puede consumir, y eso es cierto, y eso es así, y lo decimos todos los días. Ahora hay una buena parte que como mínimo consume más que con Macri. ¿Sigue siendo insuficiente? Sigue siendo insuficiente. Eso habla mucho de Macri también, ¿no? O sea, Alberto con pandemia logra un mejor resultado que Macri sin pandemia. Y los medios eso no te lo muestran. Ahora, quiere decir que si vos subiste el consumo un 8% en promedio respecto a la época de Macri, no podés haber perdido 20 puntos por la economía. Hay un factor que por ahí es menos asible, ¿no? Menos mensurable, que es el factor pandemia y todas las restricciones que nos generó la pandemia en nuestra vida cotidiana. Vos sabés que hay récord de consultas a psicoanalistas, récord de consumo de psicofármacos, de todas esas cosas que hace que la gente está muy deprimida, que está muy mal, que tiene que ver con otras cosas. Puede ser que en Argentina, si vos vas a ver la imagen o el resultado de las elecciones en Latinoamérica, vas a ver que en general el oficialismo perdió o está muy mal. ¿Por qué? Bueno, porque a los países subdesarrollados les cuesta más. No le podemos dar un cheque de $1.400 como da Estados Unidos a la gente. ¿No? Sí. No sé, eso digo, yo prefiero decir las cosas antes de que se tomen más decisiones. Bueno, ahora Y lo que vas a todos charlar los días ahora lo vas a charlar con Julián. Sí, también, ahora ¿no? lo voy a hablar con Julián, que ya te digo, ¿viste? Sí. Hablamos, ni bien lo nombraron y qué sé yo. Vale, él bueno, se hace está ocupando de hace su rato. parte. Exacto, tenemos una buena relación. Está ocupándose de su parte, qué sé yo. Las decisiones sobre el rumbo se toman arriba de todo. Toma Alberto, Cristina, Máximo, Sergio, qué sé yo. Ahí se toman decisiones sobre el rumbo, ¿no? Y como yo sé que nos escuchan, Le mandamos un saludo. Volvamos a revisar todo el tiempo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué sé yo. Bueno. A ver si todavía hacemos un giro que no era por ahí.